Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Hoy vamos a desentrañar la misteriosa verdad oculta detrás de la ruptura de dos de las estrellas más queridas y admiradas, Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Sí, así como lo oyen. ¿Qué pasó realmente entre estas dos figuras tan carismáticas que conquistaron nuestros corazones? ¿Por qué su relación, que parecía tan sólida, tan real y tan prometedora, llegó a su fin de una manera tan inesperada para muchos? Prepárense porque vamos a explorar todos los rumores, las especulaciones que han inundado las redes sociales y los foros de fans, y sobre todo, lo que se sabe de manera más sólida y fundamentada sobre este enigmático final de una historia que para muchos era un cuento de hadas moderno. Y antes de que nos adentremos en los detalles más jugosos, si aún no lo han hecho, les hago una súper invitación, una invitación que de verdad les agradecería muchísimo. Suscríbanse a nuestro canal. Tocar la campanita de notificaciones les asegurará que no se pierdan ni un solo vídeo de nuestro canal, donde desgranamos las últimas noticias, los secretos mejor guardados y los análisis más profundos sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco. Gracias de antemano por ese apoyo incondicional que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos de lleno a la pregunta del millón, la que ha estado rondando en la mente de muchísimos fans desde que la noticia de su separación se hizo pública y resonó con fuerza en el universo del espectáculo porque terminaron Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Esta pregunta, como un eco persistente, ha estado resonando desde el primer momento. Ambos son talentosos, jóvenes, increíblemente guapos y para muchos, la pareja perfecta. Su química en pantalla, esa chispa innegable que desbordaba de la televisión, especialmente en la serie que los catapultó a la fama mundial, Emanet, era algo que trascendía la ficción. Esa conexión magnética, esa forma de mirarse, de interactuar, de transmitir emociones complejas, no solo enamoró a los espectadores de la serie, sino que, como suele suceder en estos casos, traspasó las froncones de la actuación para convertirse en una hermosa, o al menos así lo percibíamos, historia de amor en la vida real. Los seguidores de Emanet se emocionaron hasta el alma al ver que su conexión no era solo una cuestión de guión, y su relación se convirtió en un tema de conversación constante, seguido con un interés casi febril por miles, cientos de miles, de personas en todo el mundo. Se convirtieron en la pareja de ensueño de muchos, un faro de esperanza y romance en medio de sus vidas cotidianas. Sin embargo, como en muchas historias de amor, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el implacable escrutinio del ojo público y los focos de la fama, la perfección que proyectamos desde afuera a veces se desmorona en privado, y lo que parece idílico y sin fisuras desde nuestra perspectiva de espectadores puede tener grietas internas, desniveles y complejidades que nosotros, los que estamos al otro lado de la pantalla, desconocemos por completo. Cuando la noticia de su ruptura se dio a conocer, el impacto fue, sin exagerar, significativo. Las redes sociales explotaron, los foros de fans se llenaron de especulaciones y los medios de comunicación de entretenimiento se lanzaron a la caza de la verdad. Al principio, como es habitual y comprensible en estas situaciones, hubo un silencio casi absoluto por parte de ambos. Y en ese vacío, en esa ausencia de información oficial, la imaginación de los fans y la voracidad de los medios de comunicación se dispararon de manera descontrolada. Se habló de todo, desamor, incompatibilidad insalvable, las inmensas presiones de la fama que a menudo asfixian las relaciones, e incluso, en algunos foros y comentarios, se mencionaron terceras personas, relaciones extramatrimoniales o nuevos amores, aunque esto último, hasta donde se sabe de manera fehaciente y confirmada, nunca se materializó como una causa oficial o probada de la ruptura. Lo que sí parece ser un consenso general, una opinión que se perfila con fuerza basada en las escasas declaraciones que han ofrecido, las informaciones filtradas con cuentagotas y las observaciones de personas cercanas al entorno, es que la relación se volvió insostenible debido, principalmente, a las exigencias extremas y al ritmo de vida vertiginoso que conlleva ser figuras públicas tan demandadas y queridas. El mundo de la actuación en Turquía, en particular, es un entorno de una intensidad pocas veces vista. Las largas jornadas de rodaje, que a menudo se extienden hasta altas horas de la madrugada y se repiten día tras día durante meses, la constante exposición mediática, donde cada paso es analizado y comentado, la absoluta falta de privacidad, incluso en los momentos más íntimos, todo eso, créanme, puede desgastar incluso las relaciones más fuertes, las más arraigadas y las más apasionadas. Se dice y hay indicios sólidos que lo respaldan, que ambos tenían agendas increíblemente apretadas,
llenas de compromisos laborales, eventos promocionales y compromisos de prensa, lo que dificultaba enormemente encontrar tiempo de calidad para pasar juntos, para reconectar, para nutrir la relación. La presión constante de mantener una imagen pública intachable, de cumplir con las expectativas a veces desmesuradas de los fans, de estar siempre perfectos ante el mundo, puede ser una carga excepcionalmente pesada que termina por agotar la energía emocional de cualquier persona. Otra línea de especulación que cobró mucha fuerza y que muchos consideran una explicación plausible tiene que ver con las diferencias en sus aspiraciones profesionales a largo plazo o, de manera más simple, con que con el tiempo, y a pesar de los sentimientos que pudieran existir, se dieron cuenta de que en el fondo, no eran compatibles para construir un futuro sólido y duradero juntos. A veces el amor, por intenso y verdadero que sea, no es suficiente. Las personalidades, los objetivos de vida, las visiones de futuro, las prioridades personales, pueden divergir irremediablemente con el paso del tiempo, y cuando eso sucede, se vuelve inmensamente difícil, por no decir imposible, seguir adelante en la misma dirección. No se trata necesariamente de culpar a uno o a otro, sino de reconocer una realidad humana fundamental. A veces, las personas simplemente crecen, evolucionan y cambian en direcciones diferentes, y esas divergencias, aunque dolorosas, son ineludibles. Es crucial recordar, mis queridos seguidores, que aunque somos sus fans más apasionados y nos encanta seguir cada uno de sus pasos, Alil y Sla son personas reales, con sus propias emociones, sus propios miedos, sus propios sueños y, por supuesto, sus propias decisiones. La ruptura, aunque dolorosa para ellos y para quienes los apoyaban como pareja, es algo que en última instancia, ellos decidieron tomar para su propio bienestar y su desarrollo personal. Las escasas declaraciones posteriores que ambos han ofrecido, aunque breves y medidas, han sugerido un mutuo respeto, una profunda comprensión de las circunstancias y un sincero deseo de seguir adelante por caminos separados, preservando lo bueno de su experiencia. Sla Turkoglu en alguna ocasión mencionó que siempre recordaría con cariño el tiempo que compartieron juntos, pero que era hora de pasar página y enfocarse en su futuro individual. Alil Ibrahim Ceylan, por su parte, mantuvo una postura similar, enfatizando la importancia de respetar su privacidad en este delicado momento de transición y duelo personal. Debemos ser siempre cautos y críticos con la información que circula libremente en redes sociales y en algunos medios de comunicación no oficiales. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, a menudo se magnifican los rumores hasta convertirlos en verdades absolutas o se presentan como hechos consumados, cosas que son puras especulaciones, chismes o suposiciones sin fundamento. La verdad, en muchos casos, reside en los detalles más íntimos, en las vivencias personales que las propias personas involucradas deciden compartir, y en este caso particular, tanto Alil como Sla han optado por una discreción admirable. Si bien esta discreción deja muchas preguntas flotando en el aire, también demuestra una madurez notable en el manejo de su vida personal y sentimental, un respeto por su intimidad que deberíamos todos honrar. ¿Podría haber influido el factor de la fama repentina y abrumadora? Posiblemente, y de hecho es una hipótesis muy sólida. Cuando una relación nace y florece en el torbellino de la fama, bajo los focos constantes y la admiración masiva, es intrínsecamente más vulnerable a las presiones externas y a las complejidades que trae consigo la vida pública. La admiración constante de millones de seguidores, los fans que proyectan sus deseos y expectativas más profundas en la pareja, las constantes comparaciones con otras parejas famosas en el ojo del huracán mediático. Todo eso puede generar un ambiente poco saludable, a veces tóxico, para una relación incipiente o incluso para una ya establecida. Quizás la intensidad de este fenómeno, la avalancha de atención y expectativas, los abrumó y les resultó demasiado difícil de sobrellevar. También se especuló, y esta es una línea de pensamiento que siempre surge en las relaciones de celebridades, sobre posibles celos o inseguridades derivadas de sus exitosas carreras profesionales. Ambos son actores muy atractivos, con un gran número de admiradores que los idolatran. En cualquier relación humana, las inseguridades personales pueden ser un factor desestabilizador, y en el mundo del espectáculo, donde las interacciones constantes con compañeros de trabajo, directores, productores y por supuesto, fans son una parte intrínseca del día a día, estas inseguridades podrían magnificarse, creando tensiones y dudas innecesarias. Sin embargo, insisto una vez más, estos son solo conjeturas, hipótesis basadas en patrones comunes del mundo del entretenimiento, pero sin confirmación directa de los protagonistas. Lo que sí parece claro, y es un punto reconfortante para sus seguidores, es que a pesar de los altibajos y de la eventual separación,
la experiencia que vivieron juntos, especialmente durante el intenso y apasionado rodaje de Emanet, debió haber sido tremendamente significativa y formativa para ambos. Crearon una conexión, una magia que resonó profundamente con el público y que en su momento pareció ser algo verdaderamente especial, un amor de película que se hacía realidad. A veces las historias de amor más intensas, las más apasionadas y las que parecen destinadas a durar para siempre, son precisamente las que por diversas razones complejas e incontrolables, no logran perdurar en el tiempo, dejando tras de sí un recuerdo imborrable y una lección valiosa. Es fundamental recordar, y quiero que esto quede muy claro para todos, que la vida de estos talentosos actores continúa. Ambos siguen inmersos de lleno en sus prometedoras carreras, participando en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos que, sin duda alguna, seguirán deleitando y cautivando a sus vastos contingentes de fans. Esla Turkoglu, por ejemplo, ha tenido un éxito rotundo con sus proyectos posteriores a Emanet, demostrando una vez más su excepcional talento, su versatilidad y su admirable capacidad para reinventarse y brillar en cada nuevo papel que asume. Y Halil İbrahim Ceylan, por su parte, también sigue construyendo una trayectoria sólida y envidiable, consolidándose día a día como un referente indiscutible en el panorama de la actuación turca. En resumen, y para poner punto final a este análisis, la ruptura entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu parece ser el resultado de una compleja y multifacética interacción de factores, donde las exigencias insaciables de la vida pública, las extenuantes jornadas de trabajo que merman el tiempo y la energía, la falta casi total de privacidad que ahoga las relaciones y, posiblemente, diferencias personales profundas o visiones de futuro incompatibles, jugaron un papel crucial y determinante. No existe una única razón, una sola causa mágica y simple que explique su separación de manera exclusiva. Lo más probable y lo que parece más sensato inferir, es que haya sido una combinación de todo lo anterior, un proceso gradual y doloroso donde las circunstancias externas abrumadoras y las dinámicas internas de la pareja, los desafíos inherentes a una relación bajo el microscopio, llevaron a la difícil, pero quizás necesaria, decisión de separarse. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, queridos amigos y fieles seguidores. Hemos explorado a fondo las posibles razones, los rumores y las especulaciones que han rodeado este enigmático final de la relación entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Hemos analizado los factores que, aunque la verdad completa solo la conocen ellos, probablemente hayan sido determinantes en su separación, destacando las presiones ineludibles de la fama y las posibles diferencias personales. Espero sinceramente que esta inmersión detallada en su historia les haya resultado tan interesante e informativa como a mí me ha resultado crearla. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo incondicional significa el mundo para mí y para todo el equipo que hace posible este canal. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creían que su relación iba a durar para siempre? ¿Tienen alguna otra teoría o perspectiva sobre su ruptura que no hayamos abordado? Déjenme todos sus comentarios, sus reflexiones y sus preguntas abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir constructivamente sobre estos fascinantes temas. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron valioso, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que también son fans de estas talentosas estrellas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que les avise cada vez que subamos nuevo contenido y no se pierdan absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más análisis y más noticias del apasionante mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.